En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El secretario dará lectura a la cuenta. Secretario. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de solo un documento que ha llegado a nuestra comisión, que es el listado de sugerencias de la señora y señores diputados de la comisión para invitarlos a las diversas sesiones que acuerde la comisión. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas, diputado Soto, Becker, Plasencia. No, presidente. Diputado Becker. Muy breve, lo que comentaba en la mañana con usted, que para las sesiones de los días lunes a las 12, yo estaría llegando a las 12:20, porque vuelo en la madrugada desde Temuco a las 09:30, entonces llegaría 20 minutos atrasado y pido la autorización correspondiente, por favor. Sí, no habría problema. Diputado Soto, ¿algo? ¿Algún tema? ¿No? Bueno, entrando a la orden del día, el presidente, la sesión tiene por objeto escuchar de parte del subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo, a quien damos la bienvenida, junto a la Community Manager Consuelo Hernández y a la jefa de división de reinserción social, la señora Macarena Cortés, le damos la bienvenida, en relación con las siguientes materias requeridas exponer: situación carcelaria femenina, particularmente su tratamiento y distribución, entre otros antecedentes que pueda aportar, y políticas de concesiones carcelarias, funcionamiento y gestión. Subsecretario, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, voy a compartir la presentación que ya tienen los diputados y diputadas, y además también saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Esta presentación que estoy compartiendo, presidente, da cuenta de los puntos que ya hemos abordado en las sesiones anteriores y de los dos tópicos que nos pidieron que pudiéramos ver con mayor detención el día de hoy. Entonces, partiríamos en esta lámina. Para abordar estos dos temas, que uno es el plan de condiciones carcelarias de mujeres, solo plantear que nosotros hemos realizado un trabajo que se da desde que iniciamos el gobierno hasta la fecha, y este trabajo tiene como objetivo que nuestro país pueda contar con una política penitenciaria, es decir, una política amplia en materia del sistema penitenciario, que aborde los distintos ejes de trabajo que tiene cualquier sistema penitenciario, es decir, al menos infraestructura, temas de salud al interior de los recintos penitenciarios, temas de programas de reinserción al interior de todo el recinto penitenciario, y situación de régimen interno al interior de los establecimientos penitenciarios. Al menos esos cuatro grandes ejes, que son en general los ejes que han tenido las políticas penitenciarias para poder elaborarse a nivel comparado. Nosotros tomamos esto principalmente, además de, después de un pequeño trabajo que hicimos en los primeros meses, en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hizo una asistencia técnica para elaborar una política penitenciaria en Ecuador, después de lo hecho ocurrido en Ecuador en el año 2019, que lamentablemente se arrastran hasta la fecha, ¿ya? Entonces, considerando aquello, pudimos dar un puntapié inicial algo más rápido, de alguna manera, en el plan de condiciones carcelarias de mujeres, que es precisamente en lo que nos vamos a entrar el día de hoy. Entonces, entendiendo que una política penitenciaria es más amplia, y nosotros esperamos iniciar un proceso de participación para la política penitenciaria, ya de todas maneras se encuentra disponible para toda la comunidad lo que hemos denominado como este plan de condiciones carcelarias para mujeres 2023-2025. ¿Cómo está, diputado? Es básicamente un plan priorizado para mujeres privadas de libertad, que, como decía, se encuentra en el marco de una reforma o de un plan de política penitenciaria, y que lo que busca es hacerse cargo de las urgencias que tiene este grupo al interior del sistema penitenciario, ¿ya?
algunas breves cosas respecto a cómo se elabora este plan. Se hace con un diagnóstico que elaboró la División de Reinserción Social del Ministerio, retomando trabajos ya previos que existían al interior del Ministerio de Justicia y entroncándose con una política que había iniciado o que se había iniciado y quedó truncada en cuando Patricia Pérez fue ministra de Justicia en el primer gobierno del presidente Piñera. Patricia Pérez, cuando fue ministra de Justicia, elaboró de manera importante un plan de condiciones penitenciarias para mujeres que quedó, por así decirlo, que no se tomó después o no se siguió con el mismo, y nosotros recogimos ese plan y actualizamos el diagnóstico y presentamos un borrador a la sociedad en enero de este año, ¿ya? Ese borrador se lo presentamos a organismos de derechos humanos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura. Se lo presentamos también a la fiscala de la Corte Suprema, para que lo hiciera circular también dentro de todos los fiscales judiciales de la Corte. Se lo presentamos a distintos organismos de la sociedad civil que trabajan con mujeres privadas de libertad, y también a académicos y académicas que venían trabajando permanentemente sobre esta materia. Se lo presentamos en enero de este año. Inicialmente les pedimos que nos pudieran colaborar entregando observaciones a este plan hasta marzo. Sin embargo, en el intertanto nos pidieron un poco más de plazo, lo que nosotros empleamos, y nos entregaron sus observaciones por escrito, todo este conjunto de instituciones, considerando también que se lo entregamos a distintos ministerios que tienen que ver también con el asunto. Y nos entregaron por escrito sus observaciones en el mes de abril. Nosotros las sistematizamos y está este plan ya a disposición de todos y de toda la comunidad en la página web del ministerio, y hemos entregado un libro también en el mes de julio de este año que condensa o sistematiza este plan, ¿ya? Este plan tiene los siguientes ejes de trabajo. Bueno, primero que todo, tiene un diagnóstico que son la primera parte del plan. En este diagnóstico da cuenta principalmente de la estadística en materia de mujeres privadas de libertad, como un plan que se elaboró el 31 de julio. El 31 de julio yo he entregado cifras distintas porque nosotros hemos actualizado las cifras en razón de lo que hay ahora, ¿ya? Pero este plan, al 31 de julio, que es cuando se corta el plan, tenía 3.954 mujeres privadas de libertad, con una distribución de personas condenadas de 51,2% versus personas imputadas de 48,8%, y de nacionalidad chilena 76,7% y de nacionalidad extranjera 23,3%. Si lo vemos con las cifras del sistema general, tenemos algunas diferencias, ¿ya? Es relevante que hay más mujeres imputadas que hombres imputados a nivel nacional, ¿ya? A nivel nacional, según las cifras que nosotros hemos entregado, es casi el 40%. En el caso de mujeres supera y llega casi al 50%, ¿ya? Y lo otro relevante es que hay también más extranjeras, más mujeres extranjeras que extranjeros en el sistema penitenciario, ¿ya? Y considerablemente más, casi un 10% más, ¿ya? Entonces, en ambos casos tiene condiciones estadísticas que son diferentes, y que por lo mismo hace ver que, como son un segmento de la población específico con condiciones diferentes, requieren también de un tratamiento diferenciado. Aquí tenemos algunas estadísticas también respecto al tiempo de condena. Por ejemplo, y esto es bien relevante porque en el caso de las mujeres tenemos mujeres privadas de libertad que cometen delitos menos violentos que los hombres, ¿ya? Y sus delitos están mucho más vinculados a el tráfico de estupefacientes, al microtráfico de estupefacientes, y también y eso también da cuenta de por qué tenemos más mujeres extranjeras en el sistema de personas privadas de libertad, ¿ya? Es por el tipo de delito. Entonces, seguimos viendo que tienen características distintas al resto de la población penal, por lo tanto, en los 4 ejes requieren de condiciones diferentes, ¿ya? Porque si uno aborda la misma o utiliza las mismas políticas para personas que tienen condiciones diferentes, va a chocar contra un muro, ¿ya? Entonces, por lo mismo es bien importante su caracterización muy precisa, ¿ya? Yo le estoy dando solo un resumen
podemos, o sea, obviamente, si usted lo estima pertinente, presidente, nosotros enviamos el plan completo para que ustedes lo tengan dentro de sus antecedentes, y este es como un resumen del mismo, ¿ya? El plan, como le decía, considera 4 ejes, y lo interesante del plan es que tiene un año de inicio, por decirlo de alguna manera, a un año de término, ¿ya? Con medidas dentro de esos años, ¿ya? Nuevamente, ustedes aquí en el plan, cuando lo revisen, van a poder ver que tiene muchas más de las que yo voy a señalar acá, que son solo un resumen, ¿ya? Pero lo interesante es que nos estamos poniendo metas para poder ir cumpliendo con estas metas, ¿ya? Hay cosas que son muy sencillas, pero lo importante es que uno evalúa que efectivamente son brechas que tiene, y otras cosas que son un poco más estructurales, y por eso las metas se difieren en metas de corto, mediano y largo plazo. Entendiendo corto plazo, año 2023, mediano 2024 y parte del 2025, y largo plazo 2025, eventualmente que supere el 2025, ¿ya? Y los ejes en los cuales se estructura el plan para su funcionamiento es habitabilidad e infraestructura, salud integral, procedimientos penitenciarios y prestaciones de reinserción. ¿Qué es lo que se ve? Que en todos estos ejes las condiciones de las mujeres, al ser diferenciadas, requieren de una óptica distinta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en habitabilidad y infraestructura, de los 81 establecimientos penitenciarios y las 3.900 mujeres, por cierto, no en todos hay, pero de todos los establecimientos donde hay mujeres, solo uno se ha hecho con una perspectiva exclusivamente femenina. El resto son establecimientos penitenciarios que se han adaptado a la población femenina, o módulos dentro de los establecimientos penitenciarios que se han adaptado. Ninguno ha tenido una perspectiva inicial. ¿Por qué es tan relevante? Porque desde la distribución de los baños es distinta, las necesidades son diferentes, o también se requiere, por ejemplo, espacios adecuados para que existan mujeres con hijos menores de 2 años, se requieren espacios adecuados para las visitas familiares, que también son distintas. La gran mayoría de las mujeres privadas de libertad son madres y mantienen el vínculo familiar con sus hijos. Se requiere de, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que las mujeres necesitan más interacción con sus hijos también, que se encuentran fuera de la cárcel, y lo que ellos solicitan, por ejemplo, son computadores para hacer videollamadas, entonces, cosa que no nos piden, por ejemplo, los hombres para el desarrollo de su vínculo afectivo familiar. Entonces, como se requieren de condiciones de infraestructura distintas, nosotros ahí hay un eje que es relevante. Y ahí el plan establece ciertas medidas, por ejemplo, dentro de las medidas más concretas, nosotros teníamos 2 obras que estaban en desarrollo en el marco de este plan. Una era la remodelación de San Joaquín, que ya se entregó, y la otra es la inauguración del complejo penitenciario femenino de Ñuble, que está en Bulnes. Y ese está, esperamos poder inaugurarlo dentro del mes de noviembre. Entonces son medidas como concretas que van en la lógica de la infraestructura. Y ahí hay algunos de los también resúmenes de cómo serían estas medidas en particular, es decir, levantar las condiciones de habitabilidad de los establecimientos destinados a las mujeres privadas de libertad, potenciar espacios para la realización de videollamadas, algo que les señalaba, priorizar dentro del plan de infraestructura a las mujeres privadas de libertad, y eso, por ejemplo, en el proyecto que estamos discutiendo acá en el Congreso sobre ampliación de cárceles que se encuentran ya construidas, hay una norma en particular que se agregó para que estas ampliaciones consideren habitabilidad específica para las mujeres privadas de libertad, ¿ya? Luego hay otro eje que es el de salud integral, y aquí favorecer la gestión, por ejemplo, algo muy sencillo, que no todas las mujeres cuando ingresaban a los establecimientos penitenciarios y después durante el desarrollo se les entregaba la posibilidad de tener un kit menstrual para su higiene personal. Entonces eso se está haciendo y viabilizando, se hizo este año a través de reasignaciones y esperamos ir haciéndolo todos los años de aquí en adelante. También mejorar y ampliar las prestaciones de salud para las mujeres privadas de libertad, porque nuevamente requieren de tipos de especialidad distintas a las que requiere la gran mayoría de la población de personas privadas de libertad, y hay que levantar las brechas, y eso es lo que hace el plan, e identifica cuáles son las medidas concretas que vamos a tomar. Y todo esto en la lógica de poder operativizar un convenio marco con el sector salud, que esperamos tenerlo en el plazo de este plan, ¿bien? Luego, en procedimientos penitenciarios,
aquí algo bien también interesante, que las mujeres tienen una conducta al interior de los establecimientos penitenciarios que es muy diferente a la de los hombres, y es mucho mejor conducta que la de los hombres, por regla general, obviamente hay excepciones. Sin embargo, el régimen penitenciario muchas veces no tiene las mismas sanciones, o sea, mejor dicho, ¿tiene las mismas de que tienen mejor conducta? Sí, por cierto, no, mucho mejor. Disculpe, presidente. Mucho mejor conducta, de hecho, uno va a una cárcel de hombre y en general, lamentablemente, es como que se la comen por dentro, en el fondo la destruyen completamente. La gran mayoría de los establecimientos penitenciarios femeninos tienen un nivel de conservación mucho mayor, de orden, de higiene, de conservación, de conducta, es mucho mejor. Sin embargo, el régimen de establecimiento penitenciario es muy similar, o mejor dicho, es similar para hombres y para mujeres, entonces las sanciones son iguales. Sin embargo, las conductas de las mujeres son son de todas maneras mejores, lo que implica que es necesario hacer ciertas especificidades, porque cuando una mujer comete una falta de conducta, la sanción que tiene muchas veces no parece proporcional a el tipo de conducta y se le restringe, por ejemplo, su régimen de visita, y es muy relevante el régimen de visita para su reinserción social. Entonces, ahí hay que hacer ciertas diferenciaciones, que es una de las cosas que estamos estudiando respecto a aquello. Entonces, contar con protocolo y procedimientos ajustados. Hemos levantado una consulta participativa para ver las condiciones carcelarias de las mujeres, y además también una de las cosas que nos ponemos aquí como objetivo de largo plazo es contar con una ley de ejecución de pena, es algo que estamos en tramitación en la Comisión de Constitución. Y en materia de reinserción, que es donde yo diría que tenemos uno de los principales desafíos, tiene que ver con que la gran mayoría de los programas de reinserción tiene perspectiva masculina. Muchos de los oficios que se enseñan, porque son por el volumen, no son pertinentes para las mujeres, y lo mismo, entonces hay que mirarlo específicamente, y eso es algo que hemos estado haciendo en los distintos instrumentos técnicos, en los distintos convenios con el CENSE, con toda la sociedad civil con los que trabajamos reinserción social, con el objeto de tener una mirada particular. Y eso es básicamente como los 4 ejes que compone este plan, con el objeto de tener, lo importante a mi juicio es que tiene medidas bien concretas, bien específicas, que además son evaluables. Es decir, nos estamos autoponiendo la soga al cuello, pero está bien, me parece. En el fondo tenemos metas muy concretas para ir cumpliendo, se le hemos entregado a la sociedad en su conjunto, y de hecho esta mesa que tenemos con todos estos actores, la idea es que se vaya reuniendo semestralmente para ir evaluando precisamente el cumplimiento y el avance y los desafíos, las dificultades que hemos tenido para ir cumpliendo con las distintas medidas del plan. Eso, presidente, como a grosso modo. Bueno, ahí, como le decía, tiene medidas de corto, mediano y largo plazo. Les podemos entregar copia del plan, y dentro de eso hay un proyecto en particular, que es un proyecto que hemos podido desarrollar con fondos del Banco Interamericano para el Desarrollo, que la semana pasada, de hecho, nos entregaron los resultados de ese proyecto, y ahí me gustaría, si me permite, presidente, darle la palabra a Macarena para que nos explique un poquito más en detalle, que es parte del plan, pero que es un hito bien importante y bien específico, que nos da cuenta de condiciones carcelarias de mujeres y reinserción social. Perfecto. Gracias, subsecretario. Bueno, ahora de ahí hacemos las preguntas y le damos la palabra a la jefa de división de reinserción social, la señora Macarena Cortés. Suya la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Como señalaba el subsecretario, nosotros hemos venido trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo a partir del año 2017 en este proyecto en particular, considerando las características particulares de las mujeres privadas de libertad a las que se hacía referencia, como por ejemplo que más del 90% de ellas son madres y muchas de ellas son jefas de hogar. Entonces, por lo tanto, generar las condiciones para el tránsito a la libertad, generar las condiciones laborales que se puedan mantener alejadas del delito, y el acompañamiento de este proceso son los elementos fundamentales de este plan de trabajo. Se aplicó en el Centro Penitenciario Femenino y abordó la intervención con 113 mujeres privadas de libertad. Incluía un proceso previo antes de salir en libertad, donde se trabajó los procesos de capacitación y Eso también... el COF, ¿verdad?
el antiguo COF, sí. Adelante. Sí. Se trabajó en los procesos de capacitación y también en algunos procesos de intervención y en el acompañamiento a la libertad. Se trabajó también en la colocación laboral y en el acompañamiento en esa colocación laboral. Ya se trabajaron 2 líneas de trabajo, una dependiente y una de emprendimiento. También pensando en que muchas de estas mujeres son cuidadoras y por lo tanto poder acceder a un oficio, a un cupo laboral dependiente, hace muy difícil la sostenibilidad en el tiempo. Las características importantes de este proyecto, que creo que es importante poder mencionar, es que acá confluyeron las voluntades tanto del Ministerio como de Gendarmería de Chile, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero una innovación que tuvo el proyecto fue la incorporación del Banco Estado. Y esto es bien relevante por el acceso a créditos para poder iniciar los emprendimientos y no solamente el acceso al crédito, sino que la educación financiera asociada al proyecto, ¿ya? En términos generales, lo que nosotros pudimos ver y se entregó una evaluación que está disponible para su revisión. Primero, generar evidencia de cuáles son las intervenciones que tienen efectos en la población privada de libertad, en este caso particular en mujeres. En Chile no solemos hacer muchas evaluaciones y por lo tanto contar con una evaluación de impacto que nos permita tomar buenas definiciones de política pública es sumamente relevante. Y dentro de los resultados lo que pudimos ver es que hubo una participación de las mujeres que iniciaron el proyecto. En general las que no pudieron terminar fueron aquellas que por aplicación de las normativas vigentes finalmente no pudieron acceder a al término de su privación de libertad. Pero en términos de resultado, después de los procesos de intervención, más del 50% que participó del proyecto no tuvo reincidencia, entonces por lo tanto el impacto en la disminución de la reincidencia es sumamente relevante cuando hay buenas políticas de intervención. Tenemos aprendizajes y cosas que mejorar en la replicabilidad del proyecto, por cierto, como por ejemplo poder hacer una mejor selección de aquellas personas que van a participar de este tipo de programas a efectos de poder pensar en los mejores resultados de la misma. Y también poder trabajar de mejor manera con las redes familiares y sociales de las mujeres que no siempre son factores protectores, sino que existen oportunidades que son factores obstaculizadores para el éxito de los proyectos. En ese sentido, nosotros tomando estas recomendaciones y también abrir el campo laboral, porque lo que vimos que fue tanto en el trabajo dependiente muy asociado a la industria del aseo, de la alimentación, como a los emprendimientos muy asociados a estas mismas industrias y también a otras como peluquería, abrir los campos laborales y las posibilidades de poder realizar funciones que no sean las típicamente femeninas, nos parece que es un desafío importante en esta materia. Y por último decir que en términos de cómo ir incorporando este aprendizaje y, también, la participación de la sociedad civil a través de la Corporación Abriendo Puertas, que fue el ejecutor del proyecto, fue sumamente relevante porque es una corporación que tiene amplio conocimiento de la situación de las mujeres privadas de libertad y ha trabajado durante mucho tiempo en el Centro Penitenciario Femenino. Decir que tenemos que avanzar en generar las condiciones para la replicabilidad del proyecto, no solamente en este centro, sino que también a nivel nacional, donde existe disparidad de condiciones para poder hacerlo tal como señalaba el subsecretario. Sin embargo, de todas maneras, en la implementación del programa Más R, que es un programa de reinserción laboral que ejecutamos, coordinamos desde el Ministerio y ejecutamos en conjunto con otros organismos del Estado y de la sociedad civil, se ha incorporado una línea de emprendimiento y dentro de esa línea de emprendimiento se ha iniciado este año el trabajo en una línea de emprendimiento femenino, asegurando una cantidad de cupos solamente para mujeres, para efectos de poder ir en el fondo avanzando en esta línea. Muchas gracias a la jefa de la División de Reinserción Social, señora Macarena Cortés. Voy a ofrecer la palabra a los colegas pidiéndole una introducción lo más corta posible y vamos a la pregunta inmediatamente. Ofrezco la palabra. Diputada Plasencia.
Gracias, presidente. Bueno, agradecer siempre la exposición del subsecretario, de Macarena también, y de quienes lo acompañan. Sí, yo tuve la posibilidad de participar en un acto de entrega del plan, ¿no? De lo que se plantea como una necesidad de tener un enfoque para las mujeres privadas de libertad en todos los recintos penitenciarios donde ellas se encuentran, principalmente por, bueno, lo que ustedes mismos han planteado. Fui a ver la inauguración de las obras ahí a San Joaquín, que es parte del distrito donde yo soy diputada también, y pude ver cómo efectivamente las obras tienen un enfoque que permite a las mujeres estar en mejores condiciones con todo lo que aquí también se ha planteado. Así es que puedo dar fe de que en el fondo es un trabajo que se está haciendo de forma sistemática y donde se están justamente invirtiendo recursos en virtud de una política de Estado, que me parece que es lo más relevante. Y que esto quede instalado para el futuro de manera progresiva, también me parece importante. Sí quisiera, en ese mismo ánimo, consultar acerca de cómo el presupuesto para este año contempla el desarrollo de estas medidas que se nos han expuesto, porque me parecen de suma relevancia, sobre todo para lo que significa al final que las mujeres puedan tener una efectiva reinserción social, que no exista o exista cada vez en menor medida la reincidencia, y, y creo que aunque es un plan con un desarrollo políticamente claro, esto tiene que ir de la mano de los énfasis presupuestarios que le permitan desarrollarse. Eso, presidente. Gracias. ¿Vamos a hacerlo de ronda de 3 palabras? ¿No? Ya. Voy a aprovechar yo de hacer una pregunta más regionalista. Dentro de las visitas que hice, la cárcel de Cauquenes mostraba poco interés por parte de las mujeres en el desarrollo de tareas. ¿Cuál es el enfoque que le están dando a este programa en materia regional en ese tema? Y lo segundo, que encontré una iniciativa muy buena, pero creo que hay que potenciarlo un poco más porque el personal que está para el tema de reinserción son solo 2 para la cantidad de reos. Por eso me interesa que lleguen más recursos a regiones, donde esta semana iban a Chimbarongo para ver algún tipo de convenio para rescatar el oficio de tejer en mimbre, que es un tema también bastante bueno. Y finalmente, dentro de la cárcel La Laguna, que esta es la más moderna de Sudamérica, ¿cómo se van a establecer los criterios, subsecretarios, de de las empresas que allí van a trabajar al interior? Porque creo que esto también van a ser concesionadas las empresas que allí trabajan. Esas serían las preguntas. Diputada Navillar, la última pregunta para hacerla de 3. Gracias, presidente. No es una pregunta, sino que quiero pedir que a través de la comisión se oficie al subsecretario para que nos haga llegar una información como un cuadro en el cual podamos claramente ver cuántos y cuáles son los recintos carcelarios en el país, cuántos internos hay en cada uno, cuánto personal hay en cada uno, cuánto personal dedicado al tema reinserción hay en cada uno, la capacidad de cada uno de esos recintos para que funcionen bien y la capacidad real hoy día, o sea, cuántas personas hay realmente hoy día. Entonces, si tuviera la gentileza, presidente, de pedir esto por oficio, de modo tal que tengamos un cuadro suficientemente claro en que tengamos toda la información ahí para poder ver realmente cuál es la situación de gendarmes y cuál es la situación de internos por cárcel. Muchas gracias. Ya, ningún problema. Eso lo vamos a dejar para el final, ahí vamos a pedir el acuerdo del oficio, así que ya tomo nota de todas maneras la secretaría, pero lo vamos a dejar para el final para pedir el acuerdo. Subsecretaria y señora Macarena, tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto a la pregunta de la diputada Plasencia, yo no lo traje, pero... No, es que cuando me
cuando quería ver si me... Le gusta complicar la diputada al subsecretario. Sí, no lo traje. Es que cuando venía para acá tenía una minuta con el presupuesto de este año y y una minuta de los principales ejes. Dije, no, bueno, no debería salir la pregunta. Entonces le voy a decir, a grosso modo. A grosso modo, el presupuesto que estamos presentando para este año contempla los recursos para la ejecución del plan, ya, es decir, para la continuidad del plan. Tiene recursos importantes. Y de hecho tiene un aumento en razón del presupuesto del año pasado significativo en materia de infraestructura, que nos habilita todo el plan de infraestructura que estamos desarrollando, y en el caso del plan de condiciones carcelarias de mujeres tiene los recursos para la continuidad del plan para el próximo año, ¿ya? Yo creo que en ese sentido es bueno que tengamos estos planes porque nos permite ir evaluando dónde tenemos las brechas y dónde se necesitan los recursos. Más o menos la misma lógica de lo que pregunta la diputada Navellán. Una de las cosas que a nosotros, o al menos a mí me ha llamado la atención cuando asumimos como gobierno, es que uno debería tener casi como una radiografía de cárcel por cárcel, de todo lo que se necesita cárcel por cárcel, y eso ha sido más difícil de lo que yo hubiera pensado que debiera ser, ¿ya? Y por lo mismo tenemos esta política penitenciaria que estamos impulsando y hicimos comenzamos a avanzar de manera mucho más rápida en el plan de condiciones carcelarias de mujeres, porque también la población es más pequeña y nos permite hacer diagnósticos más precisos en una población más pequeña. Pero precisamente por ejemplo, esa dificultad es lo que trata de subsanar la reforma que se está haciendo y que estamos implementando para el servicio de reinserción social juvenil, porque esto que nosotros estamos haciendo, de tener una política penitenciaria y un plan de acción, en el caso del nuevo servicio de reinserción social juvenil es una obligación legal, ¿ya? Entonces, se requiere que nuestro país tenga una política de reinserción social juvenil y un plan de acción y que se operativice y se decrete a través de un acto administrativo, etcétera, algo que no existe en el sistema de adultos, solo en términos muy generales, muy gruesos, ¿ya? Pero para responderle a la diputada Plasencia, efectivamente el presupuesto del 2024 refleja adecuadamente los requerimientos que tiene el plan de condiciones carcelarias de mujeres para poder implementarse durante el año 2024. Respecto a lo que pregunta el diputado, usted, presidente, efectivamente, yo creo que una de las riquezas que tiene el sistema penitenciario chileno, en el buen sentido de la palabra, es que hay bastante innovación regional. O sea, los directores regionales, incluso los alcaides, desarrollan bastante ideas, y tienen los espacios de acción para hacer aquello, ¿no? Y nosotros hemos visto ideas que son muy innovadoras en cuanto a los oficios, la reinserción social, y están bien comprometidos con encontrar los recursos muchas veces dentro de la sociedad civil, los gobiernos comunales, los gobiernos regionales, para poder implementar esa idea. Entonces, por ejemplo, lo de tejer en mimbre es algo que nosotros nos lo habían comentado, pero no sabíamos propiamente tal que ya se estuviera impulsando de esa manera. Entonces eso nos parece que efectivamente es bien interesante, porque como tenemos tantos establecimientos penitenciarios, la verdad los directores regionales son bien innovadores en el intersector para poder desarrollar sus propuestas. En el caso de la cárcel de Cauquenes lo desconozco, diputado, tendríamos que ver en particular qué es lo que ocurre con los planes de reinserción ahí para ver qué es lo que está pasando con la población femenina que eventualmente está poco motivada para el desarrollo de esos planes. Claro, y ahí, subsecretario, hacer el punto respecto a que muchas de las tareas que se desarrollan ahí en base a la talabartería, mucho cinturón, mucha billetera, y yo creo que dentro del trabajo más fino, sin menospreciar a mi género, a veces veo que la mujer es más detallista para ese tipo de cosas, y teniendo la instalación, teniendo el equipamiento, yo creo que es una base buena de aprovechamiento, y digamos, para aquellas mujeres, a lo mejor el incentivo, la capacitación no está, así que le dejo ese encargo. Sí, no, de todas maneras. Sí, yo creo que en temas de reinserción donde tenemos los principales desafíos, si queremos efectivamente tratar de ir
girando en el sentido contrario al de la reincidencia. Y ahí nosotros estamos poniendo bastante enfoque y trabajo. ¿Ya? Respecto a la cárcel de La Laguna, nosotros, la cárcel de La Laguna es de construcción pública y va a operar a través de la licitación de servicios. Nosotros hemos tenido una evaluación de que, por ejemplo, los servicios de mantención de los edificios, el servicio de alimentación, el servicio de economato, el servicio de aseo, y esos principalmente funcionan de mejor manera en los sistemas de licitación, ¿ya? Que los desarrolle directamente Gendarmería. Hemos tenido esa evaluación después de todo este tiempo. Y por lo mismo se está haciendo una licitación modelo concesión para ese conjunto de servicios y para la base de los servicios de reinserción. ¿Cuáles son las bases? Porque ¿qué es lo otro que hemos aprendido después de todos estos años? Que la reinserción y algunos servicios de salud no funcionan tan bien dentro del sistema de concesión. Y entonces, sí que te provean de los elementos para la reinserción, es decir, que mantengan los talleres donde se tiene que desarrollar la reinserción, pero las prestaciones de reinserción propiamente tal las desarrolla mejor Gendarmería que los sistemas concesionados. Entonces, con esa innovación o con ese cambio en las modalidades de la licitación de estos servicios, se está haciendo el proceso de habilitación de La Laguna, ¿ya? Y aquí solo señalar un tema. En alguna comisión investigadora o en alguna comisión se señalaba que la Laguna llevaba un año sin habilitarse, ¿ya? Solo señalar lo siguiente: la obra fue entregada en marzo de este año con un periodo de marcha blanca. ¿Qué es lo que significa eso? Que como es una cárcel para 2.300 personas, con un sistema además tecnológico bien complejo, con un sistema, con todo lo que implica una estructura para 2.300 personas privadas de libertad, más todas las personas que trabajan en el ámbito administrativo, había que hacerla funcionar en un periodo de marcha blanca para ver que todo funcionara adecuadamente. Y ese periodo de marcha blanca terminó en agosto de este año, ¿ya? Después de eso, o en el intertanto, lo que nosotros hemos desarrollado son los procesos para la habilitación de la cárcel, porque cuando se nos entrega la cárcel, solo se entrega la obra gruesa, pero los procesos de habilitación no se podían iniciar antes que no estuviera la marcha blanca, porque eventualmente después había que, y cosa que hubo que hacer, corregir un conjunto de problemas constructivos, problemas de obra fina que había que hacer, que había que probar precisamente durante ese periodo de marcha blanca. Entonces, se inició el proceso de habilitación y ese proceso de habilitación esperamos pueda concluir en a inicios del segundo semestre del próximo año para ya iniciar, para poblar la cárcel propiamente tal. Y nuevamente, la habilitación de esta cárcel es una mega licitación, es decir, hay que comprar, bueno, y de hecho una de las cosas que estamos planteando en la habilitación es no comprar camarotes, porque desde los camarotes hacen las armas precisamente, sino que derechamente en la habilitación que se haga las camas a través de, o sea, que se hagan en hormigón. Lo mismo el caso de comedor y todo aquello, en obra, cosa que no estaba en la construcción. Entonces, en la habilitación estamos haciendo esa mejora precisamente para evitar el día de mañana tener que estar reemplazando todo este material que sabemos que utilizan para la construcción de armas blancas, lamentablemente. Entonces, ese proceso de habilitación, estamos ya nosotros en la licitación mía modelo concesión, en el cual lo que se innovó fue en materia de reinserción social y en algunas prestaciones de salud que cambiamos. Las prestaciones de salud que se realizaban antes son distintas a las que se requieren hoy. Entonces, por ejemplo, hoy se requieren más psicólogos, más psiquiatras que ciertas horas médicas que se utilizaban antes en mayor cantidad. Entonces, eso estamos haciendo esos cambios y ese proceso de licitación ya comenzó para la habilitación de La Laguna. Como le digo, no debiera tener problemas para iniciar a mediados del próximo año. Eso, presidente. Gracias, subsecretario. Aquí hacerle un punto sobre todo respecto a las horas médicas. Por ejemplo, dos temas. Atendiendo a la ley 21.156,
que obliga a todos los estamentos públicos a tener DEA, que son reanimadores. De los 5 recintos penitenciarios que he visitado en el Maule, Cauquenes, Parral, Linares, Molina y Curicó, ninguno tenía DEA. O sea, no se está incumpliendo la ley para que hagan las correcciones. Y lo otro, dentro de lo que representaron en Molina, que muchas horas médicas de especialistas se perdían porque no tienen vehículos, dependen de Curicó. Entonces, es un tema muy importante abordar porque son horas con especialistas y lo que menos hay en regiones son especialistas. Ofrezco la palabra a alguien más. ¿Los colegas? ¿Diputado o diputada? Diputada Navellán. Tema que nada que ver con esto específicamente, pero sí del subsecretario, que nos surgió en la otra comisión que tenemos, la de los beneficios intrapenitenciarios. Y acá yo veo en las hojas finales de la presentación todo lo que es la modificación al reglamento, que aún no se ha ejecutado y que quisiera saber en qué etapa va este tema, porque claramente hay en el reglamento no están vaciadas muchas cosas. Por ejemplo, todo lo del convenio 169 no está vaciado en el reglamento, y como usted sabrá mejor que yo, porque usted es abogado y yo no soy abogada, lo que no aparece en la ley no existe, y por lo tanto lo que no aparece en el reglamento no existe. Y hasta ahora se han estado aplicando una serie de normativas mediante decreto, algunas de ellas incluso objetadas por Contraloría, y que la verdad es que no tienen la misma categoría como decreto que lo que pueden tener como parte integral de un reglamento, lo cual hace que en muchos recintos penitenciarios las decisiones de qué hacer o qué no hacer respecto de minorías de todo tipo, digamos, que hoy día están en nuestra legislación, no haya un reglamento y por lo tanto la decisión esté poco menos que en manos del alcaide de turno, cosa que a mí me parece tremendamente irregular, porque además depende de la visión que cada uno de ellos pueda tener. Entonces quisiera saber en qué etapa va este reglamento y por qué motivo se van a seguir aplicando, o sea, bajo qué parámetro eventualmente legal se están aplicando estos beneficios intrapenitenciarios o esta forma de hacer las cosas hoy día, dado que no existen en el reglamento, si sigue siendo de acuerdo al criterio del alcaide de turno. Gracias, presidente. Subsecretario. Coincido con la diputada que efectivamente lo ideal es tener un reglamento de recintos penitenciarios que pueda condensar, ojalá, toda la normativa del sistema penitenciario, que es bastante dispersa, ¿ya? Que se compone actualmente de un reglamento, pero además de un conjunto de resoluciones y de otros reglamentos donde funcionan otras o donde se reglamenta el funcionamiento de otros aspectos del sistema penitenciario, como por ejemplo un reglamento en particular para el funcionamiento de los centros de educación y trabajo. Y ahí hay un conjunto de resoluciones que complementan el reglamento de establecimiento penitenciario, y eso hace que en derecho penitenciario, que incluso hay como casi una rama del derecho penal, que el derecho penitenciario haya una dispersión muy amplia. Entonces, efectivamente coincido de que lo ideal es que tengamos un solo cuerpo normativo bien claro que permita a todas las personas que trabajan en el sistema penitenciario, desde las personas que trabajan al interior del sistema penitenciario, como también a los visitadores del sistema penitenciario, es decir, jueces de garantía, fiscales judiciales, etcétera, tener mucha claridad respecto a cuáles son las distintas reglas que funcionan al interior, ¿ya? Y también cuáles son las competencias que tiene el alcaide para hacer tal cosa, cuáles son las competencias que tiene el director regional, etc. Solo una precisión: el sistema penitenciario actualmente funciona en base a las reglas que tiene, son el reglamento, resoluciones que lo complementan y otros reglamentos que regulan materias en particular. Ya yo de esto he expuesto en varias comisiones de una forma bien extensa, pero no hay problema, si usted lo estima pertinente, presidente, ponerlo nuevamente. Actualmente nosotros tomamos un trabajo que venía del gobierno anterior, que tenía que ver con la necesidad de modificar el reglamento de establecimientos penitenciarios, tal y como lo señala la diputada Navellán, para incorporar o
hacer una concreción del convenio 169 que suscribió nuestro país en el año 2019, no, 2009, en el año 2009, con el objeto de concretar las reglas que establece el convenio en materia de población indígena al interior del sistema penitenciario. ¿Ya? El año pasado, sin embargo, nos encontramos con la dificultad de que, conforme a la normativa vigente del convenio artículos 6 y 7 del convenio 169, para hacer cualquier modificación de este tipo se requiere hacer una consulta indígena, ¿ya? Y iniciar todo el proceso de la consulta indígena que está reglamentado en el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Sin embargo, el año pasado no se había dispuesto ni presupuesto para aquello. Las consultas indígenas tienen que tener una partida presupuestaria específica, tal y como ustedes han aprobado en toda la ley de presupuesto del Congreso, y además también tienen que hacer, conforme lo señala el decreto 66, un conjunto de trámites, es decir, la medida normativa uno la tiene que someter al Ministerio de Desarrollo Social. Hay una unidad específica en el Ministerio de Desarrollo Social, que es la unidad de asuntos indígenas, que hace una resolución que señala que esa medida efectivamente tiene procedencia indígena y que por ende tiene que utilizarse el procedimiento de consulta contemplado en el artículo 66, o sea, en el decreto 66. Entonces, no había ni presupuesto ni se había hecho aquello. Entonces nosotros este año, o sea, el año pasado hicimos una reasignación presupuestaria para contemplar los recursos necesarios para hacer la consulta. Este año se terminó un borrador de reglamento que se le envió al Ministerio de Desarrollo Social. Si mal no me equivoco, lo dije en una comisión, pero creo que fue el 30 de agosto, el 1 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social nos entregó la procedencia de la consulta indígena. Quizás Macarena sabe la fecha más exacta. 20 de septiembre, creo, ¿o no? Pero fue dentro de lo último. Sí. Diputado, por la mesa, por favor. Fue recientemente. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es seguir con la tramitación que establece el decreto 66, que es es muy detallada, y es publicar la medida de consulta para dar inicio a la consulta, cosa que haremos dentro de los próximos días, incluso la próxima semana probablemente. Es decir, se hace una publicación en el diario oficial y en diarios de circulación nacional que da inicio oficial a la consulta indígena, y de hecho eso, conforme al decreto 66, tiene plazos muy específicos de desarrollo de la consulta, con una etapa que tiene 3 etapas la consulta. Una primera etapa que es de información, una segunda etapa que es de desarrollo participativo y una tercera etapa que es de llegar a acuerdo o de sistematización de los acuerdos y desacuerdos que hubo, y se cierra la consulta. Y eso es lo que nosotros esperamos hacer dentro del mes, como son etapas que tienen plazos, dentro del mes de diciembre-enero de este año, conforme a cuando caigan cada uno de los plazos según la fecha de publicación específica en el diario. Entonces eso es como lo que queda. Lo que nosotros hemos dicho en todos los lugares, que esperamos de aquí al primer semestre ya tener ingresado en la Contraloría un nuevo reglamento de establecimientos penitenciarios, que entre otras cosas es necesario para concretizar el artículo, o sea, el convenio 169 en los artículos respectivos, pero también es necesario para resistematizar el conjunto de normativa penitenciaria que está dispersa y que lo que nosotros esperamos en este reglamento tenerla más ordenada y actualizada. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, ¿algún diputado con alguna pregunta? Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Bueno, agradezco las respuestas también, pese a que no todo evidentemente se puede traer a la comisión. Supongo que es mucha información también a partir de lo que nosotros y nosotras consultamos. Si nos pudieran enviar, eso sí, alguna referencia al menos gruesa de lo que dice relación con los programas de reinserción y adaptación de las condiciones carcelarias, de lo que se ha expuesto, como para poder hacer una comparación, ¿ya? Y seguir ahí en la línea. Claro, respecto de lo que nos expusieron ahora para el mejoramiento de las condiciones carcelarias. Y sí, una consulta, presidente, es que me llamó mucho la atención el proyecto piloto que implementaron de reinserción económica y emprendimiento para mujeres, ¿ya? Pese a que es un proyecto piloto, me parece que 113 mujeres es un número, para empezar, bastante importante,
Y además, respecto de los resultados, que es llamativo que más del 50% no tuvo reincidencia, y eso me parece que, como bien decía presidente Macarena que expuso, me parece que la idea es que se pueda ajustar, mejorar y buscar la manera de que esto sea replicable. ¿De qué depende de que esto sea replicable y más o menos cómo ustedes lo visualizan a un mediano plazo o a un largo plazo? No sé cómo lo han visto. Yo supongo que hay muchas cosas que están en evaluación, en análisis, pero en el fondo con estos números y con este nivel de efectividad, por así decirlo, creo que valdría la pena como ponerle interés, ojo y trabajo. Señora Macarena, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, a ver, hay varias cosas. El proyecto piloto, claro, hubo harto aprendizaje porque no fue fácil su implementación, o sea, poner de acuerdo a distintas instituciones del Estado que tienen alguna incidencia en eso, poner a la banca a trabajar con personas privadas de libertad, como les comentaba, fue una cuestión bien importante porque es abrir un espacio que está completamente cerrado para estos grupos como de particular consideración. Respecto de, por una parte, nosotros seguimos trabajando en el programa en que trabajamos reinserción laboral, que es el MASR, como le comentaba anteriormente, y ahí se sigue trabajando con un grupo de mujeres, lo que para poder incorporar a metodología dentro de como las experiencias aprendidas a propósito del pilotaje que nos demoramos en evaluar porque esto se empezó a trabajar el 2017, se ejecutó el 2019, después vino la pandemia, todo lo que eso implicó en el funcionamiento del sistema penitenciario, nos demoramos quizás un tiempo excesivo en poder evaluar para sacar resultados y mirar la replicabilidad. Pero en términos bien concretos, lo que nos proponemos ahora, y en eso tenemos que avanzar, es primero la gestión de los recursos necesarios para poder replicar esto y la generación de las condiciones, porque como les decía, acá en la región metropolitana y en el centro penitenciario femenino tenemos un funcionamiento de sistema que está pensado quizás más cercanamente en las mujeres, donde hay mayor conocimiento, donde tenemos organizaciones de la sociedad civil que fueron fundamentales en la ejecución del proyecto. O sea, si la corporación abriendo puertas que es capaz de gestionar los cupos laborales, de conocer bien el funcionamiento interno del sistema, hubiese sido muy difícil llevar adelante el proyecto. Contar con profesionales que puedan tener las condiciones, la capacitación, el conocimiento para la ejecución de un proyecto de esta naturaleza, no necesariamente lo vemos a nivel nacional. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, primero, mirar bien, primero hacer los ajustes al modelo de trabajo que tiene que ver con los procesos de selección, porque, por ejemplo, otras cosas que pasaron en la ejecución del proyecto fue que se trabajaba con mujeres que cumplían con los requisitos, por ejemplo, para optar a libertad condicional. Sin embargo, después no se les otorgaba la libertad condicional porque es facultad de la comisión y de la regulación pertinente y se truncaba ese proyecto. Como les decía también, el poder trabajar, vimos también que un elemento muy importante que impactaba en el desarrollo del proyecto era el consumo problemático de drogas y su tratamiento. ¿Ya? Entonces, claramente poder asegurar la continuidad de ese tipo de intervenciones para poder mantener en el fondo la viabilidad y la sostenibilidad de los resultados son cuestiones súper relevantes. El trabajo con familia, de parte del levantamiento de información que se hizo con las mujeres que fueron parte del proyecto fue que el acompañamiento posterior ya en libertad requería más tiempo, requería más intensidad, se sentían muy solas, muy desamparadas con el funcionamiento del sistema una vez que recuperaban su libertad. Entonces, primero es hacer los ajustes al modelo de trabajo, porque la gracia es que existe una manualización, existen indicadores que nos permiten también después ir midiendo los resultados y poder tener una intervención mucho más estructurada. Lo segundo es poder identificar en qué otros lugares
tenemos mejores condiciones para poder realizar una replicabilidad de la intervención y de esa manera ir preparando el trabajo. Nosotros igual a nivel regional hacemos un trabajo relevante en materia de reinserción laboral a través de las mesas de trabajo regionales del MAGR, donde también hay participación de los círculos de empresarios y de la sociedad civil que nos permiten identificar por ejemplo, la mano de obra que es necesaria y que es atingente a las necesidades de la región, porque esto no lo podemos mirar de una sola forma a nivel nacional, y nos permite también gestionar los cupos de trabajo, cosa que las capacitaciones que pensemos o los emprendimientos que se financian sean adecuadas a las necesidades de la región. Muchas gracias, señora Macarena. ¿Alguna otra pregunta, diputadas, diputados? Bueno, queremos agradecer la exposición al subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, señor Javier Gajardo, también al acompañamiento de la Community Manager Consuelo Hernández y a la jefa de División de Reinserción Social, Macarena Cortés. ¿Perdón? Suspendamos por un minuto para pedir. Sí, suspendemos por un minuto, antes de luego retomamos para tomar algunos acuerdos y ver las fechas que siguen. Sí, vamos rápido. Sí. Bueno, sabía... sí. Habíamos pedido el acuerdo entonces para despachar el oficio pidiendo el detalle al subsecretario respecto al requerimiento de la diputada Navillán. Eso quedó anotado, ¿sí? Sí, la división de las cuantas cárceles, ¿sí? interno, consular, ya. Hay acuerdo, ¿verdad? Sí. Todo programa. Por otra parte, comunicar, nos quedan las sesiones del 16 de octubre, 23 de octubre, la del 6 de noviembre, 13 de noviembre y la última el 18 de noviembre. Así que pido autorización para solicitar, solicito el acuerdo para extender la comisión en 15 días por la cantidad de invitados que me quedan. ¿Sí? ¿De acuerdo? No lo voy a mandar al tiro para que no se... No, perfecto, ningún problema. Y bueno, en la próxima sesión vamos... Por WhatsApp vamos a comunicar los invitados que ya los tenemos. Y la de los días martes, por si acaso. Y vamos excepcionalmente los días martes a sesionar, no habría problema. Sí, a las 2 de la tarde y 1 hora, así bien aplicadito, ¿bien? ¿Le parece? ¿Sabes lo que pasa aquí? De acuerdo, según los acuerdos del comité, para que tengamos claro, las investigadoras pueden funcionar los lunes de día 13 y después de la sala a las 19:15. Y los miércoles, antes del inicio de la sesión. De 2 a 3, ¿sí? Antes del inicio de la sesión. No podemos. No podemos, porque tenemos la otra de gente. Hay problemas con el secretario general, pero... Eso se podría solicitar por ¿Lo conversan ustedes con los lo vamos a conversar, lo voy a preguntar al secretario y se los comunico. Perfecto. ¿Lo acordamos? En caso excepcional, los días martes de 2 a 3. Y facultamos al presidente para que hable con el secretario. ¿Me parece? Acordado. Bueno, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, para la próxima? Lo fijamos vía WhatsApp. Lo fijamos vía WhatsApp, pero ya tengo los nombres. No, usted los dice. ¿Por qué empezar a preguntar? No, yo los comunico. No lo voy a avisar. Ya, comunico. Ya, no hay problema, ya. Por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.